septiembre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El nombre de Augusto Pinochet es una de las razones por las que Chile se hizo conocido internacionalmente durante los años posteriores al golpe. El gobierno que encabezó cortó de raíz la institucionalidad democrática y el modo de vida de los chilenos. Sin embargo, a comienzos de la década de los 70, Pinochet era considerado un militar disciplinado de impecable carrera. No se apague el incendio. Sin ninguna condición decorosa. Pues puta que se imaginaba. Las Fuerzas Armadas están haciendo una nueva patria. La oposición política al gobierno se ha sacado la careta. La lucha que tenemos los chilenos, señores, es la lucha de la libertad contra los totalitarismos soviéticos comunistas. Esa es nuestra lucha. Que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Lo conocí a revolcones, porque me correspondió hacer servicio militar en el regimiento Maipo cuando yo estudiaba Derecho en Sagrados Corazones de Valparaíso, y fue instructor mío él. Un día, haciéndonos instrucción, ya nos había dado toda clase de órdenes para acostumbrarnos a obedecer. Yo fui el primero que le obedeció a Pinochet. Entonces, de repente nos dijo una orden insólita: volverse loca la compañía. Y teníamos que hacer locura. Y los 40 aspirantes partimos a hacer toda clase de disparates. A otros los aspirantes se le ocurrió la mayor locura, que era insultar al instructor. Le dijo: teniente tal por cual, y qué sé yo. Y esto que yo lo demás. Y empezó una cadena de insultos, ¿no es cierto? Y Pinochet, que era un cabro, teniente, que sé yo, lácteo como tomate, ¿no es cierto?, aguantando el chaparrón, porque él había dado la orden, y era locura. Hasta que dijo: ¡alto! ¡Volverse cuerda a la compañía! Todos nos formamos, y quedó entonces la duda. ¿Qué va a hacer este gallo, no es cierto? ¿Se va a desquitar? ¿No se va a desquitar? No se desquitó nunca. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nace en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Sus padres son Augusto Pinochet Vera y Avelina Ugarte. Su educación escolar, marcadamente católica, se inicia en el Seminario San Rafael. Prosigue con los hermanos maristas en el Instituto de Quillota y continúa en el Colegio de los Padres Franceses de Valparaíso. Su madre era una mujer muy fuerte, que dejó en un papel bastante secundón a su padre, que era una buena persona, y se llevó como, no sé, todo el problema familiar a sus hombros. Tampoco es de criticarla, era una mujer fuerte simplemente, que imponía su voluntad. Y él era su favorito. Mi tía Avelina era una mujer que lo adoraba, era su hijo mayor, y era una mujer muy afectuosa, muy cariñosa, muy tierna, y Augusto es un hombre muy tierno. Entonces él siempre le dijo mamacita, y mi tía le decía Tito, cosa que a él no le gustó nunca. Después que se lo dijeran sus familiares, le molestaba mucho que dijeran el Tito. Había que decir Augusto o el general o el presidente. A los 17 años, Augusto Pinochet ya tiene claro que la vocación de su vida son las armas. Por eso decide postular a la Escuela Militar en Santiago, ingreso que se convierte en una tarea muy difícil de lograr. 3 veces ya trató de entrar a la escuela militar. En 2 ocasiones fue rechazado. Hay que tener mucha vocación para ir a la tercera, y lo aceptaron. Fue un alumno normal,
no te diría que un alumno brillante, muy bueno en historia, con una hoja de vida, por lo que yo he conocido, bastante impecable, siempre cumpliendo con su deber, pero nunca yendo más allá de lo que se le estaba solicitando. Nunca ha tenido lo que vulgarmente se llama pituto, o sea, gente que lo apoye por motivos políticos, religiosos. Nunca ha manifestado ninguna opinión política de ninguna especie y siempre ha sido el segundo hombre. En 1937 se gradúa como alférez de infantería y de ahí comienza una trayectoria itinerante que lo lleva a Concepción, Valparaíso y Santiago. En ese momento, el joven ya ostenta el grado de teniente. Poco después, en 1941 conoce a Lucía Iriart Rodríguez, hija de Osvaldo Guido Iriart, senador radical y exministro del Interior de Juan Antonio Ríos. La pareja se casa en enero de 1943. Su relación fue muy fuerte en el matrimonio, o sea, muy sometida, y no se dio espacio para tener otras mujeres, salvo algunos episodios que cuentan que en Ecuador pudo haber tenido una amiga, y también después que estuvo en el poder, tuvo algunas amistades donde no estaba incluida la Lucía, por así decirlo, algunas amistades más particulares. Yo creo que la señora Lucía ha sido fundamental como la gran compañía, la gran compañera del general Pinochet, para bien o el poder detrás del trono, el verdadero poder. Yo creo que la señora Lucía realmente manejó muchas cosas en el gobierno del general Pinochet. Los logros conseguidos en jardines infantiles han sido bastante exitosos. Considero que lo más importante para mi manera de ver es que se ha comprendido la necesidad de que existan muchos jardines infantiles. Para poder mantener la armonía interna de la casa, que es tan importante para una persona que se desgasta mucho en el quehacer del trabajo. Es llegar a una casa donde encuentra paz, donde encuentra cariño, donde encuentra armonía. Augusto, para poder obtener esto, tenía que acceder a ciertas peticiones de ella, como era cambiar un ministro, cambiar un subsecretario. Yo tuve que parar que cambiaran a mi subsecretaria de Justicia. Yo no creo eso, yo creo que ella, como toda esposa, digamos, ayuda a su marido, y si ve cosas que están malas, bueno, se lo hace ver. Pero esta imagen como que ella era un ministro más, eso no es efectivo, digamos. Los marxistas no se pueden conformar que hayamos salido del yugo marxista, que ellos tenían sus miras y enclavadas sus garras aquí en América del Sur, en Chile, un punto importantísimo para desarrollarse y avanzar hacia América Central, que ya la tienen tomada. Y han visto que gracias al coraje, sobre todo de la mujer chilena, a la respuesta del pueblo de Chile, gracias a eso, hasta este momento hemos tenido un gobierno con paz, tranquilidad. Él respetaba mucho a la señora Lucía y muchas veces en forma jocosa, riéndose, él decía esto de que la señora Lucía tenía un grado más que él, pero eso no es cierto. Lucía era una señora dueña de casa, con una cuota importante de ambición. Trataba de ser muy funcional al oficio de su marido. Lo acompañaba a todos lados, daba recetas de cocina, hablaba temas de señora. Es una persona de carácter, digamos, fuerte, culta, entonces que circula junto a ella mucha gente.
en estas visitas que ocasionalmente hacían los días domingos a media mañana a la casa, normalmente pensando en la hora del aperitivo, previo al almuerzo. Él se sentaba a hablar normalmente de algún problema en algún regimiento de alguna ciudad del país. Y la señora Lucía me daba recetas de cocina. Nos hemos librado al marxismo internacional. Me acuerdo de una oportunidad en Coyhaique. Habían tenido un viaje muy malo, digamos, en el avión. Y Michel Pinochet quería volverse en avión. Pero parece que la señora Lucía no estaba muy interesada en volver en avión y quería volverse en barco. Y estando yo presente, digamos, me dijo, no, por ningún motivo me vuelvo en avión. Y dije, no, listo los aviones para mañana a partir. Y finalmente vimos que los aviones se volvieron solos y terminaron en barco, digamos, o sea. Ella siempre decía, si yo fuera presidente de la República haría tal cosa, si yo fuera comandante en jefe haría tal otra, si yo fuera... Entonces ella se ponía en todos los roles posibles de mando que ella podía hacer. Y antes de que Augusto ciertamente accediera al poder, mucho antes, ella lamentaba mucho que su esposo tuviera la profesión militar, porque de lo contrario ella decía, ella habría sido senadora como su padre. Ustedes, de todo el voluntariado femenino, son las que realmente hacen la labor política. Debemos decirlo francamente y con la frente en alto, porque es una buena política, no politiquería. Dicen que Pinochet era un coqueto desde muy joven, que le gustaban mucho las mujeres, que tenía ahí por ahí sus listitas de mujeres, que tenía que era tímido, pero se las arreglaba para conquistar. Mi hija tiene mucho arrastre con las mujeres. Como tata, le ven los ojitos, la carita, y mi hija se deja querer, o sea, le encanta que le vengan a hacer cariño. Yo eso lo he visto personalmente. Es un hombre muy atrayente, tremendamente seductor, muy inteligente, un hombre con gran cancha, con gran capacidad de envolver, ¿ya?, a la persona que tiene al frente. Un hombre carismático, simpático, muy agradable. Estando un día en Los Boldos, y habían 12 señoras estupendas, digamos, muy jóvenes, pero a la vez preciosas, muy bonitas. Entonces yo vengo llegando a la casa de mi general y ella me dice, ¿qué era? Dice, pucha, nosotros ya varios días aquí venimos de San Fernando con nuestros maridos y nos pegamos un arrancado que queremos ver al general. Bien, espérense un poquito. Y paso y le digo a mi general, hay dos chiquillas estupendas afuera. No, hijo, yo no tengo nada que ver. Mi general le dijo, son estupendas. Entonces, tipo, pone una cara así de medio pícaro y me dice, hágala pasar. Y voy y la hago pasar y ellas ven a Mijal y se le tiran al cuello. Y lo comienzan a besar una y la otra y déjamelo a mí. Y Mijal está todo cocoroco. Y la verdad que eran mujeres estupendas, muy dije. Ciertamente con la señora Lucía Iriart han tenido un buen matrimonio. No sé, qué sé yo, si por ahí se tira una cana al aire a veces. Pero la verdad que han tenido un buen matrimonio. Eso no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Y un matrimonio que ha durado y que seguramente van a morir casados. El dedicarse él y ella al gobierno durante tantos años significó mucho el abandono de la familia, digamos, como cualquier padre, digamos. Y eso le ha generado también algunos problemas. Ahora, que de alguna forma no supo conducir a sus hijos se demuestra en qué cosa, en cómo han salido los hijos. Porque fuera de Marco Antonio, que ahora es una persona bastante equilibrada,
pero que tuvo un accidente por ahí, en que se murió la compañera, una cantidad de cosas cuando era Lolo. Pero el resto de los hijos de Pinochet van de divorcio en divorcio, de negociado en negociado. Bueno, o sea, normalmente los hijos hacen lo que ven que hicieron sus padres. Algo tiene que haber fallado, te digo, en eso, Edgar, para que los hijos hayan salido con todos estos problemas que han salido después. Él quiere mucho a todos sus hijos, pero da la impresión que fue muy disciplinario con Augusto, hijo. Y Augusto, hijo, era más, por decirlo así, regalón de la mamá, la señora Lucía. En cambio, mi general era un poco más duro en su relación con él, digamos. Entonces, me da la impresión que había muchos encontrones con Augusto, hijo, y él con su papá. En el caso de Lucía, Lucía era una persona que ha acompañado mucho a mi general Pinochet. Yo diría que es la que más conversa temas de carácter político. Es una persona que lo acompañó mucho en la conducción y lo apoyaba mucho en diferentes actividades, digamos. Políticamente hablando, era la que más entendía la política contingente. Verónica es una hija que mantiene un perfil bajo, digamos, no entra mucho a introducirse en ningún tema de carácter político. Yo diría que ella más bien está en el plano familiar, ¿no? Después viene Marco Antonio. Marco Antonio siempre fue muy, yo diría como el hermano menor, digamos. No tenía ninguna participación de ningún tipo, sino que pienso yo que Marco Antonio hubo una participación importante con la detención de Michel Pinochet. Ahí él se dio a conocer un poco más, digamos, en Londres, y ahora que este es uno de los directores de la fundación. Después viene la Jacqueline, que es la menor, y diría que es la regalona de mi general. O sea, se nota abiertamente que ella es la que lo encanta y es muy cariñosa también, melosa con él, y él también se vive por ella, digamos. Tiene un amor profundo por sus hijos. Yo creo que ese es un rasgo de él. Es leal a ellos a toda costa. Y yo creo que eso sí es digno de admiración. Existe una creencia que es falsa, de verlo a él como un ogro, un tirano con los ojos llameantes y saliendo llama por todos lados, y que no aceptaba el consejo de nadie, etcétera, etcétera. Y eso no es cierto. Yo concuerdo contigo que no había necesidad de esos anteojos tan tétricos. Augusto siempre sufrió de dolor a la vista, se le ponían colorados. Entonces estos anteojos oscuros tendían a quitarle el brillo a la luz. Los usó siempre. Solo que como eran los que tenía en el momento en que se produce el golpe, ¿no es cierto?, los usó y como asumió el rol, ¿no es cierto?, de ser el conductor, puso cara de... Entonces sale furioso con eso. Pero ese no es él. Iba a ver a un amigo. A los 2 minutos llegaba más gente, el resto de la familia, etcétera, etcétera. Y comenzaba todo el mundo a pedir explicaciones, a pedir favores, a que por qué no soluciona así tal problema. Entonces, al muy poco rato que Pinochet me hacía una seña, yo ya sabía que la seña significaba que teníamos que irnos. Entonces me acercaba y le decía a mi general, le recuerdo que tenemos esta reunión, que tiene esta reunión en tal parte. Ya, Jorge, muchas gracias, y nos íbamos. Tenido la calma, observando pasivamente el desarrollo de estas protestas. Él se cuidaba mucho en comer, a propósito de comer. Sí, se cuidaba mucho, no sé por qué motivo, pero normalmente había una comida, pero él siempre comía otra cosa, y casi siempre lo mismo. Yo lo vi casi siempre comer una salchicha cocida con una papa y alguna otra cosa. Sin embargo, yo creo que era una receta médica, no sé por qué motivo, porque cuando salía, ya de ahí, cuando el almuerzo no era dado por él, sino que era invitado por comida. Él no podía ir al teatro, por las razones de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacía? Iba al teatro a Chile Films, creo que era,
donde le dan las últimas películas y veía ahí las películas con el edecán, con el jefe de la casa militar y a veces con alguien de la familia. Entonces poco a poco fue perdiendo ese contacto también con sus amigos. Y eso lo hacía entonces aislarse cada vez más. Hasta antes del 11 de septiembre, Augusto Pinochet es un militar de impecable trayectoria en el ejército. Se ha desempeñado como comandante del Regimiento Esmeralda, subdirector de la Academia de Guerra y como jefe del Estado Mayor de la Segunda División de Ejército. Incluso, ya como general de brigada, el presidente Eduardo Frei Montalva lo designa en 1969 intendente subrogante de la provincia de Tarapacá. 2 años más tarde es ascendido a general de división. Es un personaje desconocido antes del 11 de septiembre, es un personaje muy de segundo plano, es un subordinado, es un hombre muy disciplinado, un individuo acostumbrado a recibir órdenes. Era un oficial corriente, pero poco conocido, según mi modesta entender, entre la masa, salvo los que habían sido cadetes de él. Él fue instructor en la escuela militar, porque él pasó casi toda su carrera en el norte, tengo entendido, en Iquique. En los momentos que tiene que definir, los momentos álgidos dentro del ejército, desde que era alférez o teniente, nunca tenía una posición clara. Su nombre nunca aparece entre los oficiales que están comprometidos en algún movimiento interno, en alguna posición muy definida. Él siempre optaba por pedir destinaciones lejos, ser un poco olvidado, no correr riesgos. Se le considera uno de los generales líderes, especialmente dentro de su arma, la infantería. En agosto de 1973, el comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, decide renunciar a su cargo luego de las fuertes presiones que se ciernen sobre su institución para concretar una acción golpista. Sin pensarlo 2 veces, Prats propone como su sucesor en la comandancia al ejército a Augusto Pinochet, jefe del Estado Mayor General del Ejército y abierto defensor de la doctrina Schneider, que mantiene a los militares estrictamente subordinados al poder civil. Personalmente yo y distintos dirigentes del Partido Socialista no teníamos ninguna confianza en Pinochet y nuestra información era que Pinochet no era confiable. Allende me decía, mira, ¿en qué basas tu opinión de que no es confiable Pinochet? Bueno, he escuchado a tales personas que tienen tales contactos, que traen información de tales lados, bueno, pero realmente no había nada concreto. En cambio, Allende me decía, mira, a mí me da plena garantía el general Prat. Y si Prat me dice que él pone sus manos al fuego por Pinochet, ¿cómo te puedo creer más a ti que a Prat? Parecía ser una persona leal y además había sido nominado por el comandante en jefe del ejército, recomendado por Carlos Prats, porque cuando Carlos Prats, ese 23 de agosto, renuncia, es él quien recomienda que hay que nominar a Pinochet, porque le parece que es una persona leal, fiel a los principios, a la doctrina Schneider, es decir, la prescindencia, el respeto absoluto al poder civil, por cierto, y Fuerzas Armadas, digamos, respetuosa del orden constitucional. Lo que sí manifestaba siempre era un gran entusiasmo por la doctrina Schneider, un gran desprecio por las dictaduras militares. Se reía mucho de Stroessner. Y yo pienso que en eso sí era auténtico. Yo creo que él se sentía muy orgulloso del ejército que teníamos. Si me hubieran preguntado en la época de Eduardo Frei Montalva qué pensaba Pinochet, yo habría dicho que era demócrata cristiano. Le partía la hija y el yerno del marido de Lucía Pinochet. Y eran los jefes del grupo demócrata cristiano de la ECA.
Pinochet fue intendente de Eduardo Frei Montalva. No asumí el mando en ese momento del ejército, ya estaba mandando el ejército. Solamente fue una confirmación del señor Allende como comandante en jefe. Yo hacían 10 meses que estaba mandando el ejército como subrogante, reemplazando al general Prat, que era ministro. Esos 10 meses había captado ya la situación desastrosa que estaba el país. Y que no quedaba otro camino que tomar el país por la fuerza. Nosotros no conocíamos a mi general Pinochet. Y mi general Prat nos había desilusionado mucho. Y habíamos visto nosotros en reuniones que él había tenido con los oficiales aquí en la guarnición, que prometía muchas cosas y nosotros teníamos serias dudas de que él pudiera cumplir. No nos gustaba la actitud que él había tomado al asumir el ministerio y era no era muy categórico frente a cuál era el rol que tenía que jugar la institución ejército. No le estoy diciendo que Prat estaba en el pronunciamiento del 11 de septiembre, ¿no? Pero que sabía que iba a llegar a un enfrentamiento con los grupos marxistas, lo tenía que saber, porque para eso eran todos los estudios. Cuando asumió mi general Pinochet y empezó a tomar resoluciones y se dio a conocer que era un hombre que tenía una sola línea de mando, en general a todo el mundo le pareció que era adecuado y como que se nos vino el arma al cuerpo, digamos. El general Pinochet mantuvo siempre su postura antimarxista. Él cuando llega a ser jefe de Estado Mayor, etc., no cambió su actitud. Lo que pasa es que él tenía bastante cuidado en no expresarse públicamente, porque habría sido un error tremendo que, siendo él uno de los generales más antimarxistas, fuera dado de baja por su pensamiento. Pinochet era un oportunista, que iba a estar para donde viera que iba la mayoría y donde iba la fuerza. Entonces estuvo tanteándose dentro de las Fuerzas Armadas el día que vio que la totalidad prácticamente de las Fuerzas Armadas, de los generales, coroneles, estaban en una actitud proclive al golpe, la Marina, incluso un carabinero. Él ahí en ese momento se juega claramente a favor del golpe. Un ejército no es una cosa pequeña, un ejército cubre todo el país. Y este ejército tenía que obedecer en un momento determinado a una sola voz de mando. Por eso que los 10 meses anteriores a la comandancia en jefe fueron de preparación. Cuando llegué a la comandancia en jefe ya estaba completamente convencido que el país no tenía otra salida. Esto lo digo ya totalmente convencido. El 9 de septiembre, el almirante Merino exige al general Gustavo Lee y al general Augusto Pinochet su compromiso por escrito al golpe. En un informal papel les escribe: Gustavo y Augusto, bajo mi palabra de honor, el día D será el 11 y la hora 06. Si ustedes no pueden cumplir esta fase con el total de las fuerzas que mandan en Santiago, explíquenlo al reverso. El almirante Huidobro está autorizado para traer y discutir cualquier tema con ustedes. Les saluda, con esperanza y comprensión, Merino. Gustavo, es la última oportunidad. Augusto, si no pones toda la fuerza de Santiago desde el primer momento, no viviremos para el futuro. Yo creo que Pinochet, al firmar el papelito que le mandó Merino el 9 de septiembre de 1973, escribiendo con su puño y letra conforme, tiene que haber sufrido mucho, porque haber puesto ahí en la balanza el arriesgarse a entrar en un proceso de vida totalmente distinto al que había sido su pasado. Allende ve en Pinochet la continuación de la seguridad institucional que le otorgaba la presencia de Prats a su gobierno. La mañana del 11 de septiembre, cuando comienza a recibir las primeras informaciones del alzamiento militar, el presidente está convencido de que el comandante en jefe del ejército no forma parte del movimiento golpista. Cuando cayó el primer rocket, entonces los que estamos por ahí,
en el sótano de la Moneda. Y cuando yo llegué con, digamos, sentado juntito con Allende, y yo le dije, su general Pinochet. El Salvador me dijo, el pobre Pinochet debe estar preso. Por informaciones de algún general de ese tiempo, me decían que en realidad en los planes preparatorios del golpe no estaba incluida la persona de Pinochet, porque a su vez, como el gobierno pudo tener confianza en él, sus pares que estaban en la conspiración, si así se le quisiera llamar, no la tenían esa confianza. Mi papá, que era oficial de inteligencia, nos contaba de primera fuente a nosotros, nos decía que Pinochet los últimos días recién dijo que sí. Entonces no había, o sea, yo creo que en eso no caben dudas ya. Eso es falso, falsedad absoluta. Lo que pasa es que, como ustedes, cualquiera puede entender, nadie organiza golpe subversivo dándolo a conocer por todos los medios de comunicación. Él estaba muy consciente de la situación que estaba viviendo el país, la seguía muy de cerca y yo creo que hay publicaciones incluso en que hay constancia de que él estaba perfectamente claro que el desenlace iba a hacer a través de una intervención militar y él estaba dispuesto y participó desde el principio. ¿General Pinochet participó desde un inicio, desde un principio, en todo el golpe? Honestamente no. Yo creo que el general Pinochet, en forma muy hábil, se mantuvo a la expectativa a ver cómo estaban sucediendo las cosas. Al general Pinochet no le gusta pasar a la historia como un hombre que se subió al carro a última hora. Pero lo que sí no cabe duda, que si uno hace un análisis frío, racional, objetivo de lo que realmente pasó, el almirante Merino fue de verdad el gestor del golpe. El golpe de Estado de 1973. Asimismo, formar parte de la Junta de Gobierno Militar sería solo el primer paso del comandante en jefe del Ejército en su ascenso al poder total en Chile. El 11 de septiembre, la Junta Militar realiza el juramento que le entrega el poder político en el país. Esta Junta asume el mando supremo de la nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. El movimiento, inicialmente en los que estábamos de esto, iba a ser algo corto, no más de 2 o 3 años, porque estábamos cansados de lo que estaba sucediendo, de mostrarle al país que los militares no éramos golpistas, o sea, acusados, sino que queríamos cambiar el sistema y entregarle al poder político. Y desgraciadamente por avatares del destino, esto se prolongó en los años que usted ha visto. No nos lleva a otro norte, sino el servir a Chile, con toda la fe y patriotismo. Y si es necesario dar nuestra vida, gustoso la daremos, ya que como hombres de armas, juramos entregarle en bien de Chile y su destino, y que hoy sellamos ante el país entero con un ¡Viva Chile!, nacido en lo más profundo de nuestro corazón. ¡Viva Chile! El movimiento del 11 para nosotros fue institucional. Fueron las Fuerzas Armadas de Chile, respaldadas por la Iglesia Católica, por la democracia cristiana, por la derecha y por el 60% de la opinión pública que había votado que mayoritariamente en las elecciones parlamentarias de marzo contra la Unidad Popular. La inmensa mayoría de la democracia cristiana, esa es la expresión que tengo yo, ¿no es cierto?, apoyó el pronunciamiento militar. Yo tenía miedo, pero
En los últimos días llegué a la convicción que no había más alternativa que esa. Mucha gente de buena fe, yo creo que respiró el 11 de septiembre, porque se acababa esta angustia de todos los días, de vivir en una inseguridad absoluta. Se estaba viviendo en un clima en que la primera reacción para mucha gente fue, mire, este es un respiro, contribuyamos a que se ponga orden rápidamente, y sin esperar, sin pensar que iba a ser un régimen tan brutal. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras llegarán en receso hasta nueva orden. Esa imagen terrible de Pinochet con los anteojos negros, y cuando aparece Lee diciendo que hay que eliminar el cáncer marxista, la primera conferencia de prensa de alguna manera ratificaba nuestro temor que cualquier intervención militar no iba a ser una intervención para restablecer la democracia, sino que iba a ser una intervención que llevaba a una dictadura que iba a ser muy sangrienta, muy cruel y que iba para largo. Desde la enorme mayoría del pueblo chileno está con nosotros, está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Yo diría que el primer día la visión que tuvo fue que Lee era el más duro, que el segundo posiblemente era Pinochet. Pero pasado ya unos pocos días, uno se va dando cuenta cada día más que el cerebro que hay detrás de esto es Pinochet, y que él es el hombre fuerte y que él es el hombre más duro. Es el dictador latinoamericano típico que habíamos visto desde hacía 20 años, con anteojos oscuros, violencia verbal, sequedad de ideas, arbitrariedad para juzgar la historia, amenazante para saber lo que se iba a hacer. Los que nos conocíamos queríamos un oficial más joven, y entre ellos estaban, me acuerdo yo, nombrábamos a Manuel de la Torres de la Cruz, que estaba en Punta Arenas, y especialmente al Calbonilla. Era un hombre muy querido, muy ponderado, ustedes lo vieron actuar como ministro del Interior, de fácil palabra y de mucha llegada y contacto. Pero ¿qué pasaba? Monilla era poco antiguo. Los militares somos muy apegados a la tradición y a la antigüedad, y somos respetuosos, no habiendo otros problemas, del más antiguo. El más antiguo era Pinochet. Y hoy, con profunda emoción, invoco a Dios Todopoderoso. Mientras Él me lo permita, emplearé todas mis energías al servicio de esta tierra que tanto. Gran parte de las personas cercanas a la Junta dan por hecho que la llamada reconstrucción nacional se completará en un par de años. La fecha más probable es el 4 de noviembre de 1976, día en que Allende hubiese terminado su mandato presidencial. Sin embargo, con el devenir de los primeros meses, Pinochet consigue aprobar el decreto Ley 527, que concentra en su persona el poder ejecutivo. Pinochet tuvo ambición de poder, sin duda alguna, la tuvo, y eso lo demostró a lo largo del tiempo. Él entró a la Junta de Gobierno como uno más. Recién en noviembre de 1973 salen los primeros decretos, y después en el 74 en que él asume no solo la presidencia de la Junta, sino que asume también el Poder Ejecutivo. Pero al comienzo tienen las mismas funciones con el almirante Merino, con el general Lee, con el general Mendoza. El almirante Merino era pro Pinochet, pero completo, era en las votaciones, siempre lo apoyaba. El general Mendoza también era pro el general Pinochet, y el único que hacía la voz
cantante en contra era, no en contra, sino que de expresar las cosas como él estimaba que deberían ser. Era el Carlí. Yo creo que la relación era excelente. Todas esas historias también que se cuentan de divisiones dentro de la Junta, que en cualquier momento se iba a producir un golpe de Estado de una institución contra otra, etcétera, etcétera, es falso. Aunque las diferencias entre el general Gustavoli y el general Pinochet afloran ya en los días posteriores al 11, es la intención del comandante en jefe del ejército de prolongar su gobierno hasta 1986, lo que produce la ruptura definitiva entre ambos en 1978. Explota definitivamente en el golpe blanco que se da a la Fuerza Aérea de Chile el año 78, en que es descabezada completamente mediante una acción de fuerza. Son cosas que la historia todavía no ha desclasificado. En julio de ese año, Lee da una entrevista a un periódico italiano y se refiere a la necesidad de normalizar la vida institucional del país. Sus declaraciones despiertan la ira de Pinochet, quien el 24 de julio lo forza a renunciar. A partir de ahí, el general de la FACH se convierte en uno de los primeros opositores al gobierno militar. ¿Qué calificativo le merece? Si es una dictadura personalista, si es un gobierno colegiado, si es el gobierno de las Fuerzas Armadas. Eso lo conoce todo el país y lo sabe todo el país. Es una dictadura, evidentemente, y tiene todos los visos de una dictadura personal. Permitió a Lee tener cuotecitas de poder hasta que el 78 lo pudo echar, en el año más frágil del régimen militar. Yo quería hacer una política más abierta, llevar una conducción de gobierno considerando la mayoría nacional. Lee comenzó a inclinarse paulatinamente a ser un crítico de las políticas económicas, antes que crítico de las políticas represivas. Comenzó por criticar las medidas que se estaban aplicando en el campo laboral, a recordar que la promesa de la dictadura era volver a la democracia y que la cosa se iba prolongando sin que pareciera haber ningún fin cercano. Y luego de eso evolucionó hacia las críticas políticas, hacia el régimen militar, hacia las críticas ya centradas en que Pinochet estaba concentrando demasiado poder, en que la DINA estaba actuando sin ningún contrapeso. Tenemos que volver a una vida libre y democrática donde se respeten todos los derechos algún día. Y eso lo tenemos que saber. No podemos seguir en este mundo oscuro. En muy poco tiempo, todos los generales que tenían algún peso, que eran líderes dentro del ejército y que podían dictaminar que el camino fuera por otro lado, por último cuestionar su papel, cuestionar que fuera presidente, su exceso de poder, fueron eliminados. Gustavo Lee no fue el único cercano a Pinochet que manifestó sus diferencias con él. El general del ejército, Oscar Bonilla, primer ministro del Interior de la Junta, hace saber en varias ocasiones su discrepancia ante la posibilidad que Pinochet asuma el poder ejecutivo. Bonilla es alejado del ministerio en julio de 1974, pero sus discrepancias sobre la conducción política y económica prosiguen. El 3 de marzo del año siguiente, el helicóptero Bell Cobra que lo trae a Santiago desde la sexta región se estrella poco después de despegar. Yo por eso siempre he pensado que el general Bonilla no murió en un accidente, sino que hubo un atentado en contra de él, porque uno lo veía que tenía un matiz de diferencia con respecto al resto de la Junta. Es una barbaridad decir de que pudiera haber habido mano del gobierno en la muerte de General Bonilla. General Bonilla era una bellísima persona que lo hacía extraordinariamente bien y nadie hubiera querido. Fue de un accidente desgraciado. Estos generales disidentes y que haya llegado generales a llamarle la atención o o que le hicieran sombra, en absoluto. Nunca hubo nadie que le hiciera sombra. El principal enemigo militar posiblemente era Bonilla, te digo, o Arellano, pero lo saca. Y el principal enemigo civil que tenía era Eduardo Frei Montalva. Allende estaba muerto.
Y a Frei Montalva, pues, te digo, tú lo dejas en una posición muy difícil. Porque a Frei Montalva, la UP que está en el exterior lo odia, porque Frei Montalva efectivamente justificó el golpe al principio. Y aquí adentro, te digo tú, él que controla toda la prensa, le da como caja pues diciendo, ve, todo esto vino de la revolución en libertad y la reforma agraria y que se fue envenenando después. Por lo tanto, el señor Frei no lo quiero ni ver. Y lo aísla. Y esa es la astucia de Pinochet. Tener mayor trascendencia. Creo que es frío, creo que es calculador, te digo, pero sobre todo es un intuitivo. Un hombre que sabe así captar las situaciones sin enredarse en los pros y los contras. Manejó bien las crisis exteriores de Chile. Chile tuvo 2 crisis exteriores fuertes durante la época de Pinochet. El año 74-75 con Perú, en que se movilizaron ambos ejércitos. Y una mucho más grave, el 78, con Argentina. En Argentina había un ambiente bélico. Aquí en Chile la cosa se llevó fue mucho más discreta. Las tensiones entre Chile y Argentina se han agudizado a partir de abril de 1977, cuando una corte internacional declara como chilenas las islas Picton, Lennox y Nueva. En enero del 78, Argentina comunica oficialmente su rechazo al fallo y refuerza su presencia militar en la zona del Canal del Beagle. Después de varios meses de intentos bilaterales, la diplomacia castrense fracasa. En diciembre, el gobierno del general Jorge Rafael Videla envía tropas y tanques hacia la zona de conflicto. Cuando la guerra parece inevitable, Argentina decide aceptar la propuesta de Chile para la mediación del Papa. En este caso se manejó perfectamente bien, sin alardes bélicos. Aquí en Chile no sentimos que hubiera una movilización enorme como en Argentina, ni que se estuviera agitando el tambor de la guerra aquí, nunca. Él mantuvo siempre la calma. Y junto con defender el país y llegar a una solución en que no perdimos ni un centímetro de suelo, él a su vez con una gran capacidad para que esto se pudiera materializar a través de una negociación. El gobierno de Chile, considerando que la proposición viene de una personalidad que nadie puede dudar de su ecuanimidad, de su espíritu de justicia, en consecuencia, hemos dado respuesta porque no teníamos otro camino sino que aceptar la palabra de su santidad el Papa Juan Pablo II. Yo creo que él pasó algunas tembladeras también, o sea, creo que pasó algunos muy malos momentos. Por ejemplo, creo que cuando le falló el viaje a la Filipinas. El dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, es uno de los pocos que muestra simpatías con el gobierno chileno y en 1977 invita al general Pinochet a su país. El viaje se concreta 3 años después. Luego de haber firmado el decreto con el que se nombra presidente subrogante al comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino, el presidente Pinochet se dirige al avión LAN que lo llevará en su gira de 12 días a Fiji, Filipinas y la colonia británica de Hong Kong. En mitad de camino se me acerca el piloto y me dice, comandante, me dice, ¿me puede acompañar a la cabina, por favor? Yo pensé en ese momento que hay una falla del avión. Llego a la cabina y me dice, hay un comunicado urgente para usted. Y en el comunicado de Santiago me avisaban que regresara de inmediato porque no íbamos a ser recibidos, no iba a ser el general recibido en Filipinas. Sentí como que se daba lo que habíamos estado pensando que iba a suceder, que iba a fracasar el viaje. Me voy donde el general Pinochet, me acerco a él, le digo, mi general, hay una mala noticia, entonces ya, dígame nomás, Jorge, las malas noticias hay que pasarlas al tiro. Entonces le comunico. Entonces me dice, muy bien,
agregó una frase relativa al presidente de Filipinas. No me acuerdo, pero fue con un garabato. Y me dice, bien, prepáreme el regreso. Yo quiero pasar a Pascua antes de llegar a Santiago. Le dolió, indudablemente que le dolió mucho. Eso fue una cosa que lo hirió profundamente. Por un lado, en lo personal, por la humillación que significó, pero también porque eso significaba que el Estados Unidos, que estaba Carter de presidente, estaba francamente en contra, porque si Marcos le avisa por radio al avión que no llegue, eso fue por presión de Estados Unidos. Yo creo que entiendes que fue un hecho muy negativo, creo que entiendes que abrió un espacio para un proceso de crítica internacional que a mi juicio lo acompañó prácticamente durante toda su gestión. Llamamos a toda la ciudadanía del país a manifestar hoy día su más enérgica protesta por la incalificable actitud del gobierno filipino, participando activamente en la recepción a su excelencia el presidente de la República. Quiero expresarles la gratitud del presidente de la República, porque esta manifestación demuestra al mundo la unidad monolítica de Chile, capaz de enfrentar cualquier agresión, capaz de rechazar cualquier presión y capaz de salir triunfante ante cualquier sacrificio. Ese es Chile de hoy día. Por todo esto, Chile celebra el primer aniversario de su liberación. Con sus fronteras abiertas, le invita a ser testigo de la verdad. Y unido hoy al jefe del Estado, le grita al mundo este mensaje. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. A comienzos de 1974, la Junta de Gobierno ya tiene el control político en todo el país, pero carece de un proyecto económico. Su intención refundadora tropieza con la fuerte crisis económica que se empieza a sentir en todo el mundo. Ellos se encontraron con un país que estaba mucho peor, mucho más destrozado de lo que ellos se podían imaginar. Y por tanto, no podía ser el gobierno militar un paréntesis entre dos gobiernos políticos, sino que tenía que ser un gobierno fundacional. Y eso fue. Además de la crisis objetiva que tuvo los últimos 2 años Salvador Allende, después del año 74, fin del 74, partió la crisis del petróleo. La crisis mundial del petróleo fue muy fuerte. El año 74 los países árabes subieron los precios del petróleo y eso provocó una recesión mundial. Cuando viene la primera alza del petróleo, que produce un descalabro, porque nos sube el costo de todo, por el mayor valor del petróleo, y junto con eso baja el precio del cobre. Entonces, esa crisis es doble. A fines del segundo año de gobierno, un grupo de jóvenes economistas formados en la Universidad de Chicago propone al gobierno un voluminoso documento con propuestas inéditas para la conducción monetaria, conocido como el ladrillo. Las medidas importantes son, primero, confiar en los mercados, entonces dejar que los mercados funcionen y que los precios estén libres. Yo diría que la segunda medida importante es la apertura de la economía, que es una característica que dura hasta hoy día, ¿no es cierto? Cada vez nosotros nos hemos ido abriendo más y por lo tanto integrando más con el mundo desarrollado. Y después la otra gran reforma que fue muy dura es la encaminada a equilibrar las finanzas públicas, que eso se hizo recién en el año 75, 76, y que consistió en una baja muy fuerte del gasto público, 15% bajo el gasto de moneda nacional y 25% del gasto de moneda extranjera. Los gastos públicos en educación, en salud y en vivienda bajaron fuertemente. Y eso es lo que generó lo que se llamó la deuda social. Eso es lo que la gente percibió como un tremendo desequilibrio entre las ventajas que sacaban algunos del sistema económico, que
que eran principalmente los que estaban vinculados al negocio de la exportación, y el resto de los chilenos que no llevaban ninguna parte en los beneficios del proceso. Mucha desigualdad y una baja en la calidad de la educación, una baja en la calidad de la salud, un déficit y una deuda social enorme. La cesantía subió enormemente, hubo que hacer todos estos planes de trabajo mínimo y todo eso porque era desesperada la situación. La tasa de desempleo se va al 20%. Yo creo que nunca había visto más pobreza que en el año 75-76, cuando se hace el ajuste. Fue realmente curioso que en Chile pasara lo que pasó en cuanto a política económica, ¿no? Porque los militares en general son de una formación muy estatista, ¿no? Y curiosamente el general Pinochet, muy al principio, yo no estaba en el ministerio, él se compenetró con Sergio de Castro y otros economistas jóvenes de la Escuela de Chicago de esa época, y él se comprometió, asumió con una política de puertas abiertas, de una economía de mercado libre, etcétera, etcétera. Los economistas del gobierno de Pinochet tenían la obsesión de debilitar el Estado, disminuir el Estado y llegar al libre imperio del mercado, donde los que tienen más plata son los que mandan. Esta reforma, y eso es lo curioso que tienen, se hicieron contra la opinión de todo el mundo y con la oposición de todo el mundo, de los extranjeros por el tema de los derechos humanos, en fin, porque era una dictadura militar, del empresariado nacional, de los trabajadores, de los laicos, de los curas, de todo el mundo. O sea, todos estaban en contra y decían que esto era una locura. Después del año 76 empezó la economía a crecer fuerte y de ahí no paró más, hasta el 82. Cuando decide ir en esta política económica fue después de escuchar a mucha gente y darse cuenta que realmente era la política que nos servía. Y ahora, ¿cuál es la gran habilidad y el gran triunfo del que supo mantener esta política económica? Margaret Thatcher, cuando la nombran primer ministro, ella manda a una persona de su absoluta confianza a estudiar lo que se estaba haciendo aquí en Chile. O sea, Inglaterra viene a ver qué cosas buenas se están haciendo en Chile. El equipo económico fue mayoritariamente civil. Nosotros no compartíamos algo en momentos muy excepcionales. No estuvo integrado el equipo económico por militares. Esencialmente los ministros de Hacienda, salvo en un muy breve plazo que estuvo el almirante Botuso, los ministros de Hacienda en general fueron siempre civiles. Para mí es un misterio por qué Pinochet se embarcó con estos economistas y se embarcó en este programa económico. Yo una vez le pregunté a él, entonces siempre se ríe, y dijo, bueno, hay una razón, uno no podía hacer lo mismo que hizo Allende. Yo creo que es de una agudeza intelectual extraordinaria. La gente no percibe el finito, la gente percibe el gran choque frontal del hombre medio aguazado para expresarse, a veces reiterativo con algunos conceptos. Del año 74 parte un Chile distinto, un Chile con las finanzas públicas en equilibrio, que es una novedad, pues, porque en los 100 años anteriores, puro desequilibrio. Empieza un Chile con más estabilidad de precios, casi sin inflación, que también es una novedad. La inflación chilena tenía más de 100 años. Parte un Chile
más basado en la iniciativa privada y en los mercados libres. Y parte un Chile abierto. El mercado penetró durante el reinado de los Chicago Boys en todas las esferas de la vida nacional, salvo en el territorio de las Fuerzas Armadas. O sea, la previsión, por ejemplo, se privatizó para todos los chilenos, pero aún hasta el día de hoy los militares siguen teniendo una previsión garantizada por el Estado por completo. La última etapa, por ahí por el año 87, el gobierno de Pinochet decidió bajar los impuestos, sobre todo a la gente de ingresos más altos, y disminuir fuertemente el gasto público. Resultado, 45% de las familias chilenas cayeron debajo de la línea de pobreza, o sea, prácticamente una de cada dos familias estaban bajo la línea de pobreza. Eso es lo que explica, principalmente, que Pinochet haya perdido el plebiscito. Si yo miro el balance del gobierno de Pinochet, yo creo que tengo que distinguir unas reformas económicas con muchas de las cuales no compartí en su momento y todavía guardo algunas reservas, pero que fueron exitosas, y el tema de los derechos humanos, que es una cosa que no tiene perdón de Dios, y de lo cual, a mi juicio, el responsable fundamental es Pinochet. Yo creo que el primer gran y fundamental error político de Pinochet fue la creación de la DINA y entregársela a un loco malo todavía, como es Contreras. Te digo porque si no hubiera sido por las torturas y por los asesinatos, y la imagen de Pinochet de la historia no habría pasado como ha pasado. A mí me pareció brutal cuando en los primeros meses del 74 se anuncia la creación de la DINA. ¿Ah? Entonces, porque a mí me trajo el recuerdo muy fuerte de la Gestapo, de las tropas de asalto y de exterminio de Hitler. Entonces, aunque venía tan escueta la noticia, pero ¿qué era esto, la DINA? Un aparato secreto. Y ahí ya cuando Manuel Contreras empieza a hacerse cargo de todo lo que al final de cuentas la DINA era la coordinación de los aparatos de inteligencia y de grupos selectos para matar de todas las Fuerzas Armadas, pues, y también de Carabineros. El coronel Contreras, siendo un hombre muy inteligente, me va a perdonar, según todos los que lo conocimos, le fallaba un poquito el criterio, y era muy ambicioso. Entonces, eso creaba intereses creados en que nosotros los veíamos con angustia, los que nos sentíamos profesionales. Se hizo socio del tipo de verdad más perverso que Manuel Contreras, que le proporcionó una policía política y secreta que le permitió a él encaramarse en el poder y decirle a Toribio Merino, que era el dueño del golpe: tú quédate con la economía, pero tú no tienes bases en todo el país, yo las tengo, de Arica a Magallanes. Y tengo esta policía con Manuel Contreras, yo controlo el país. Contreras era lo que era Pinochet. Eran absolutamente una misma cosa, una misma cosa. Pinochet actuaba absolutamente a través de Contreras, y Contreras ejecutaba en forma magnífica para ellos las órdenes, o interpretaba todas las órdenes de Pinochet. Pero ahí hay una sola cosa, una simbiosis entre Pinochet y Contreras. Son autores que dirigen toda la represión desde su escritorio, y que hacen que quienes cometen los delitos sean aquellos que tienen grados menores, y ellos se escudan en todos estos mandos inferiores para cometer sus delitos. Si algo puede caracterizar la dictadura de Pinochet es el hecho de ser caracterizada como un terrorismo de Estado, sin lugar a duda. El informe Reti, como se le llama, arroja una cantidad de víctimas
de muerte y desaparición, que son 3.197 personas, entre personas que han sido ejecutadas en procedimientos extrajudiciales, como personas que se encuentran hasta el día de hoy desaparecidas, que representan algo más de 1.000 personas que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidas. Cerca de 500.000 personas que fueron víctimas de tortura por parte de agentes de Estado, y un número no calculado de personas que estuvieron detenidas en campos de concentración en los primeros años y que posteriormente también fueron detenidas ya sea por la DINA o por la CNI. Unas agencias internacionales dicen que en Chile se han fusilado delincuentes. Otras agencias dan cuenta de que en Chile se han fusilado elementos de figuración política. ¿Cuál es la cierta de estas dos aseveraciones? Bueno, delincuentes, efectivamente, durante el periodo inicial, se aprovechaban del momento para efectuar robos armados. Por eso muchos, no muchos, una cantidad pequeña, fue ajusticiado. Ahora, elementos políticos que cayeron, sí cayeron, pero algunos combatían como tropas enemigas. Y algunos también fueron procesados, porque nosotros cuando levantaban los brazos, no los matábamos como dicen algunos, sino que pasaban a un proceso de justicia militar. Y la gente que se ha justiciado ha sido después de un proceso por justicia militar. A mí me dicen que yo he matado 50.000 personas. Falso. Nadie nunca ha hecho tanto mal al ejército. Yo hice mi servicio militar y nunca he sido contrario a los uniformados. Pero Pinochet prácticamente destruyó al ejército. Puso al ejército al servicio de los grandes intereses creados de este país, de los grandes intereses económicos. Fíjate que no le conozco demasiado defecto. No es porque haya estado sirviendo con él y quiera en este momento halagarlo en forma excesiva. Pero no es un hombre de efectos serios. Es un dictador, y es un dictador cruel, un dictador sin alma, un hombre que ejerce con mucha brutalidad el tremendo poder de que dispone, porque él tenía un poder omnímodo en este país. También tiene la preocupación de cómo él va a pasar a la historia, y uno de los grandes dolores que él lleva en su alma es que va a pasar, más que por todo lo que hizo por Chile, que no es poco, que es harto, y que todavía hay personas que no lo reconocen, que tenemos otra cara en América gracias a lo que se hizo. A sangre y fuego, me vas a decir tú. Sí, va a pasar historia más la sangre y el fuego que las realizaciones, porque lamentablemente hubo sangre y hubo fuego. Ningún ser humano, ¿ya?, a no ser que sea el diablo, ¿ya?, es puro negro. Al hombre hay que matizarlo. Y Pinochet tiene y tuvo muchas virtudes. Supo elegir a gente importante que produjo una transformación fundamental en la historia de Chile. Creo que el gran causante de que las Fuerzas Armadas carguen con el estigma de ser los torturadores, los asesinos, es el general Pinochet. Él está intelectualmente bien, lee, le cuesta leer, está bastante corto de vista, bastante sordo, está bastante limitado indudablemente, físicamente, no intelectualmente. Es una persona que frente al día de hoy prefirió pasar por alguien que se le considere insano de mente, como quiera llamarle, con tal de no enfrentar los tribunales de justicia. Buscó la inmunidad parlamentaria y ya cuando termina la inmunidad parlamentaria ha preferido acogerse a esto. Me parece bastante indigno y humillante, digamos. Prefiere pasar comillas, conseguir que los tribunales no continúen con el proceso simplemente por el hecho de acogerse a que supuestamente tiene una demencia senil. Yo creo que eso lo retrata el cuerpo entero. A él le gustaría hablar, pero todo su entorno dice, no, no es conveniente por esto, por lo otro. Michel, yo creo que le haría bien a él
y le haría bien al país que dijera lo que él está pensando, lo que él siente frente al momento que está viviendo. Irónicamente, Augusto Pinochet fue el único funcionario nombrado por Salvador Allende que permaneció en su cargo después del golpe, y se mantuvo en él por casi 25 años. En el siguiente capítulo, el periodista Raúl Sor nos presentará una investigación exclusiva sobre el mítico Plan Z. Hasta el próximo domingo, a las 22 horas. Buenas noches. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. El conocimiento de lo ocurrido el 11 de septiembre en Chile sería insuficiente si algunos radioaficionados no hubieran grabado secretamente las conversaciones sostenidas por el general Augusto Pinochet, el almirante Patricio Carvajal y el general Gustavo Lee. Partes de esos diálogos pueden resultar brutales. Revelan no solo algunas características de los responsables del movimiento militar, sino también el grado de animosidad que se vivía en el país y al que muchos en el gobierno y en la oposición habían desaprensivamente contribuido. Esta noche revisitaremos este palacio, que fuera arrasado por cañonazos y rockets. Conoceremos las reacciones de los hombres y mujeres que aquí estuvieron defendiéndose y de los oficiales que organizaron el asalto. Entregaremos también los testimonios de personas que resistieron las operaciones militares desde el Ministerio de Obras Públicas y en algunas poblaciones. La memoria histórica es importante para un pueblo y para que el nunca más, recientemente planteado por el comandante en jefe del ejército chileno, sea un mandato en la conciencia de los chilenos. Dime, los señores Altamirano, el señor Plaza Enrique, el otro señor, ¿cómo se llama? Palestro y todos estos gallos están metidos. ¿Lo han encontrado o están sondeados? No tengo informaciones de dónde se encuentran. Es conveniente darle a la misión al servicio de inteligencia de las tres instituciones para que la ubiquen y los que hagan presas, esos gallos deben estar sondeados que son verdaderas culeras. En La Moneda se vive una vorágine de rumores. La defensa se redujo a cuestiones espontáneas después de repartirnos los sectores y ponernos en las ventanas y todo para un eventual asalto. Ubicar las ametralladoras grandes en la sala de consejo apuntando a la puerta principal, cuidando las otras puertas de acceso laterales, en fin, Morán de 80, la Cancillería, pero todo así, como se llama ahora, artesanal. La verdad las cosas que uno pensaba que afuera había resistencia. ¿Qué es lo que pensaba uno? Las Fuerzas Armadas no van a venir en bloque, se van a dividir. Tenemos que resistir, tenemos que quedarnos aquí mientras llegue la ayuda, mientras lleguen, no sé, pues los obreros, la gente. Nunca pensamos que estábamos solos. Había surgido una hipótesis de que Allende podría haber salido a través del Ministerio de Obras Públicas y por ahí evadir el bombardeo. Pero Allende esa idea la rechazó tajantemente. Él dijo que el lugar de los presidentes de La Moneda y él se quedaba ahí. Yo tuve una conversación donde se planteaba